Buenos días, nos encontramos en nuestro programa de Arte y Cultura. Hoy tenemos a dos maestros en la pintura, padre e hijo, casi nada. No es fácil encontrar una saga donde estén los dos precisamente entrevistándoles. En este caso me comentaban que es la primera entrevista que le hacen a los dos. Sí han tenido entrevistas individuales, pero no a los dos a la vez. Y bueno, pues esto va a ser, yo creo que muy enriquecedor, porque vamos a ver lo que hace realmente José María Pinto, que es el padre, y Miquel Pinto, que es el hijo, y un poco nos van a comentar. Bienvenidos al programa. Buenos días, Hola, María. buenos días. Buenos días, Miquel. Bueno, vamos a empezar un poco comentando un poco la trayectoria de José María Pinto, ¿no? Decimos que él estudia en el Instituto de Artes Decorativas IAD de Bilbao y el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Pintor destacado por su versatilidad, ha explorado técnicas como acuarela, húmeda, pigmentos rociados, hasta barridos, que evocan playas al atardecer y una gran sensibilidad visual. Su obra está en constante evolución, forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas. Coordina proyectos artísticos colaborativos que integran el arte, la naturaleza, la cultura, como Vaso a Project. Son muchos los premios recibidos que nos llenarían varias hojas, varios folios para comentarlos, ¿no? Ha expuesto en muchas capitales de provincia, siendo todas ellas, sus obras muy bien acogidas y muy bien, digamos, dirigidas por los artistas que realmente tienen las galerías. Bueno, ya empezamos con las preguntas. Buenos días, José María. Hola, hola. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, un poco decirte, ¿consideras que la verdad de la pintura está en esa vida interior que no se ve a simple vista? Pues a ver, me parece que lo has clavado, porque efectivamente así lo considero yo. Que eso es, que la pintura es una especie de campo que se abre a todo ese otro mundo más profundo, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdas tu primera experiencia en el arte? ¿Cómo? ¿Recuerdas tu primera experiencia? Mi primera experiencia. Pues fíjate, eso viene ya desde la infancia, claro. Pues mis primeras experiencias son las típicas también de un niño normal, con la salvedad de que a mí, pues todo lo que me impresionaba lo tenía que dibujar. Y dibujaba bastante. Pues eso, pues las procesiones, los cristos de la época, que claro que había una cultura religiosa muy fuerte. Sí. En mi casa recuerdo pues eso, que había imágenes en las paredes y tal, todo eso que hoy en día no existe nada, ¿no? Sí. Pero en aquella época sí, y entonces a mí me impresionaba mucho el crucificado, por ejemplo, me parecía una cosa, y yo a dibujar crucificados. Y luego cuando llegaron la televisión y las películas de vaqueros, pues las películas de vaqueros, y venga vaqueros, y venga, y los caballos con sus alforjas y sus estribos. Así que ahí fue donde yo, digamos, empecé con todo esto, y para mí ha sido algo que era tan vital, tan vital. Sí, pero ¿recuerdas alguna exposición en concreto cuando tú empezaste? ¿Cuál fue tu primera exposición? Bueno, mi primera exposición, aparte de algunas colectivas, que cuando yo empecé, como has dicho antes, en el Museo de Reproducciones Artísticas en Bilbao, pues ahí ya hicimos alguna exposición colectiva y tal. Bueno, ahí empecé yo un poquito, pero la primera mía individual la hice en Vitoria, en la Sala Luis de Ajuria de Vitoria, que hoy en día ya nada, está cerrada. Y ese fue mi comienzo, realmente, con esa primera exposición que fue con acuarela, la acuarela húmeda, que era la que trabajaba de inicio, y eso. Ahora, cuando te recuerdas aquellas obras, ¿te das cuenta un poco de la forma que has evolucionado como pintor? Pues sí, realmente, claro. Pues fíjate, yo he evolucionado muchísimo. O sea, he ido cambiando de todo, de temas, de técnica, de todo, claro. Mucha evolución, mucho cambio. ¿Te hubiera gustado hacer una obra icónica que te hubiera gustado crear, que quedase un poco para la posteridad? Hacer yo una obra icónica que quede. Sí. Hombre, a ver, eso es un caramelo. ¿Qué pintor no quisiera algo? Claro que sí, bueno, pero yo creo que tú tienes, yo que he visto bastante obra tuya, sobre todo en los certámenes de filosofía, la verdad que yo creo que ya has creado muchas obras icónicas, no una sola, de lo cual hice muchas cosas a tu favor.
Pues muchas gracias por la... No, es un poco la realidad. De hecho, Ya. sabes que no es fácil que seleccionen a un artista Ya, en el Reina no. Sofía, porque No. hay un jurado, la verdad, que Sí. de gente muy profesional, artistas muy consolidados Sí, y que sí. realmente sí entienden mucho de arte, ¿no? Es Sí, verdad. sí, cierto. Pero ¿cómo definirías tu estilo actualmente? Bueno, pues mi estilo, a ver, pues sería eso, una figuración contemporánea, ¿no? Que es lo que un poco así, de una manera genérica, ¿no? Y pues dentro de eso, pues a través de la técnica que utilizo con estos barridos y tal, pues creo una imagen un poco borrosa, un poco porque quiero un poco reflejar como el recuerdo que nos queda de lo que hemos vivido. Sí, lo que sí veo es un poco, la impresión que yo tengo es que primero haces como una abstracción y luego vas metiendo las figuras. ¿Es así? O Sí. explícanos un poco cómo haces tu obra. Sí, pues sí, primero efectivamente son los campos de color de una manera muy esquemática, y luego, porque tiene varias fases, tiene como creo que son como 4 capas o así. Trabajo como con 4 capas, ¿no? Y eso, y entonces en principio la primera capa es eso, muy simple y muy esquemática y de colores así, vamos, planos, vamos a decir, ¿no? Más o menos planos. Y luego pues voy elaborándolo más, capa tras capa, hasta finalizar. Y entre medio voy haciendo diferentes barridos de toda la superficie, para lo cual pues coloco brochas grandes de 20 centímetros, y una al lado de otra, hasta hacer una super brocha Sí. gigante, pues eso, de 1,80 o de 2 metros. Gigante, ya lo veo. Gigante. Entonces, tumbo el cuadro está tumbado en el suelo, tirado en el suelo, y entonces ahí le hago el barrido hacia un lado, hacia otro, cruzando, en fin. Pues todo ¿El material que utilizas es el óleo o trabajas con acrílicos? Acrílicos los trabajo en la primera fase, en la base, y luego ya es todo óleo. Sí. Sí, ¿normalmente utilizas bocetos antes de empezar o es un poco según vas trabajando, vas dejando capas o partes de la pintura que a ti te gusta, que la dejas como formar partida final? Pues eso era como yo trabajaba al principio, en inicio yo trabajaba así y digamos que reflexionaba sobre lo que iba haciendo, qué tal. Pero es que hoy en día con lo que hay, con las herramientas de hoy en día, pues no aboceto, porque todo ese trabajo lo hago con el ordenador. Todo eso donde yo estoy componiendo la imagen, quito esto, pongo, como se pueden hacer tantas cosas con una imagen, manipularla tanto, de tal manera, pues entonces yo hago todo ese trabajo que antes yo lo hacía, me he dado cuenta que es lo que yo hacía en físico, que era eso, dijo, pues esto igual esto lo bajo más, igual esto igual subo un poco más el color, igual ese tipo de cosas, pues eso lo hago antes. Pero lo haces con el ordenador, quiere decir Sí. que utilizas un programa donde cual tú lo trabajas Sí, y con vas viendo Photoshop, los efectos, Photoshop, sí. y vas viendo los efectos que tú quieres conseguir, ¿no? Exacto. Y luego tú lo llevas, ese es tu boceto, para luego llevarlo a la práctica. Exactamente, es así, ¿verdad? porque entonces tengo la idea clara, absolutamente clara, de lo que quiero hacer, y entonces pues eso ya aplico la manera, que es eso, mi técnica, mi manera de ir acercándome a ese resultado. Y bueno, y en lo que consigo, claro, no quiere decir que sea el clavado, ¿eh? No sea, la foto no es exactamente, no deja de ser un boceto. Sí, pero sí es verdad que tú eres de los pintores que dejas que tu mente fluya, o sea, que no te pones barrera. No, eso para nada. Eso es en la fase de creación. Claro, porque es que yo hay muchas horas, paso muchas horas creando sin pintar físicamente con la pintura, pero estoy pintando en mi cabeza, ¿no? Vamos a decir. Eso es, con la idea, trabajando luego la imagen, las diferentes imágenes. ¿Cuántas se me quedan en el tintero? Muchas. Hay muchas imágenes que yo hago, qué tal, y al final las descarto. Y al final igual no la llego a realizar.
Bueno, es importante porque yo lo he visto un poco tu evolución, ¿no? Desde, sobre todo a nivel de certámenes, ¿no? Y sí veo que eres muy creativo, o sea, tú haces una imagen, pero veo otro cuadro tuyo y no tiene nada que ver la imagen que tú estás creando nueva, ¿no? Claro. Esto te debe llevar mucho tiempo para realmente poder hacer, no es como el que hace bodegones, yo hago bodegones, le doy la luz, cambio el bodegón, en este caso tú trabajas con figuras, ¿no? Eso, ¿Te resulta difícil el crear? Bueno, no, es lo que me motiva, porque a mí lo que me ilusiona, yo me he dado cuenta, porque pues eso, conozco a muchos pintores, he conocido pues de pintores de mi generación, de tal, todo, y con los años me voy dando cuenta cuántos se van desilusionando, cuántos van dejando esto. Entonces, mi principal lucha es no perder la ilusión y para eso tengo que estar motivado. Entonces no tengo que perder la motivación. Entonces tiene que haber cosas nuevas. Cada cuadro tiene que ser un reto. Tiene que ser algo que me ponga las pilas, ¿entiendes? Y de esa manera, pues entonces yo sigo motivado. No es el caso de que ya con los años dices, bueno, yo ya he visto de todo y ya sé lo que es esto, ¿no? Como hay tantos, ya te digo. Sí, pero lo que sí es verdad que para todo esto y para hacer lo que haces hay que tener pasión por la pintura. Eso es. Y yo creo que eso es un poco la base, ¿no? Entonces, Sí. es algo, yo me acuerdo cuando hacía una entrevista a uno de los cantantes, que también era pintor, Manolo García, me decía precisamente que él, la pintura era muy importante, que desconectaba, se metía dentro, disfrutaba pintando. Dice que incluso se levantaba a distintas horas de la noche para seguir pintando. Y esto se nota el que tiene pasión. Eso y claro, es verdad, y esto es una realidad. Sí. Pero ¿recuerdas alguna exposición que te impactara más por la creatividad, por lo novedoso? Pues es que la verdad es que son que casi, bueno, casi todas las grandes exposiciones pues me han motivado, me han ilusionado muchísimo, ¿eh? Y luego luego sobre todo igual lo que más importante ha sido, igual han sido algunas obras concretas que cuando las he visto me han impresionado y me han incluso influenciado para luego hacer, bueno, lo que he hecho, ¿no? Ir haciendo los cambios que he hecho, las cosas que he ido realizando. Claro que sí. Se dice que crear espacios en que el espectador se sienta bienvenido es importante, ¿no? ¿Cómo interactúa el público con tus obras? Pues, bueno, yo creo que el público pues se deja influenciar por esa sensación como subjetiva, emocional, porque yo creo que es lo que un poco quiere transmitir mi pintura, ¿no? Una especie de emoción. Por ejemplo, en todos los temas que son los atardeceres, sobre playas y todo esto, pues claro, eso lleva un contenido ahí emocional, ¿no? Muy grande, y luego también ayuda un poco como a meterse dentro de uno, ¿no? Porque no deja de ser una imagen así como un poco nebulosa, borrosa, y eso hace referencia a eso, al recuerdo que nos queda de todo, porque realmente ahora estamos aquí y esto es más real que real, pero es que dentro de 10 minutos ya va a ser un recuerdo. Y ese recuerdo ya no es como lo estamos viviendo ahora con todo lujo de detalles, sino ya hemos perdido muchos detalles y ya es un poco borroso, y eso es lo que... Bueno, y yo creo que el público pues ahí pilla. Es interesante porque yo cuando veo tu obra veo que tienes misterio. Tú eres un misterio que parece que va a pasar algo en cualquier momento. Claro. Y eso no es fácil de conseguir, darle esa fuerza y te tiene un poco como tranquilo diciendo, bueno, cada vez que lo veo resulta que saco cosas nuevas, ¿no? Sí. Eso es importante y eso es de artista, no cabe duda, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje quieres transmitir en tu pintura? Tú a la hora de ponerte a pintar, al espectador al que te va a seguir tu obra, ¿qué mensaje le quieres transmitir? Pues eso, lo que decía, ese ver que la vida es algo más de lo que tenemos delante de los ojos,
porque eso que tenemos delante de los ojos, que parece tan rotundo, resulta que se evapora, ¿no? Luego, entonces, la vida tiene otra profundidad mayor, que es lo que yo creo, ¿eh? Y entonces, pues eso, pues ese sería un poco el mensaje que quiero transmitir. Luego, hombre, luego depende del tema, porque hay temas pues que igual sugieren más, no sé, incógnitas, ¿no? ¿Y por qué hace este ahí? ¿Por qué está? O ciertas, no sé, relaciones, ¿no? Entre pues una persona que está mirando y qué es lo que está mirando, pues en qué situación está, pues igual si miras una persona, por ejemplo, igual es una chica que suele hacer mucho a chicas, igual más que a chicos, pero bueno, también hay de todo. Igual una chica que está mirando ahí a través de una ventana y dices tú, pues igual, fíjate, está en una situación igual difícil de su vida y está entonces ahí como mirando, o no, o está feliz viendo un atardecer, porque, ¿entiendes? Ese rollito de que te imagines una historia, eso sí que me gusta también. Bueno, pues eso es importante. Ahora vamos a dar paso a tu hijo, que te tiene que contar muchas cosas. Claro que sí. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Pues bien, a tope. Me alegro mucho. Oye, me ha sorprendido, somos vecinos un poco de la cadena, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. O sea, me he dado cuenta al acudir que estoy en la misma calle. No en el mismo número, pero en la misma calle. Ahora, pues bienvenido, Miquel, bienvenido. Eso es. Bueno, hacer un pequeño recorrido de lo que él está haciendo, lo que ha estudiado y demás, ¿no? Él está graduado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, aunque su verdadera pasión siempre ha sido la pintura. Se formó en dibujo y pintura en el Museo de Reproducción de Bilbao, mediante estudio de esculturas clásicas y modelos en vivo. Ha sido finalista en el 56 Premio Reina Sofía. Ha participado en numerosos certámenes en España. Ahora desarrolla proyectos en países como China, México y Estados Unidos. En su obra trata de reflejar, por un lado, el carácter incoherente y absurdo del mundo contemporáneo y, por otro, la belleza del cuerpo y la expresión humana en todas sus formas. Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Creo que... Pues me parece perfecto. Tenemos que aprender mucho de ti porque además tu pintura la verdad que llega. ¿Cómo definirías tu estilo? Pues mi estilo, a mí me gusta llamarlo realismo expresivo, o sea, porque sí que soy un pintor realista, me gusta acercarme a la realidad, pero creo que desde mi punto de vista, ¿no? En mi opinión, la misión del auténtico realismo es interpretar la realidad, no simplemente reproducirla, sino también transmitir una visión subjetiva de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces esa es, digamos, la parte expresiva y que no simplemente, o sea, expresado coloquialmente, ¿no? Que mucha gente, el típico comentario que hacen muchas personas, ¿no? Al ver una obra realista es parece una foto. Parece que la manera de valorar una obra pictórica es hasta qué punto se acerca exactamente a lo que podemos percibir de manera realista en una fotografía, ¿no? Entonces es una manera de recalcar que esa no es que sí, que está bien que un cuadro sea realista, que se acerque a la realidad, por supuesto, y es algo atractivo y que yo también pretendo lograr, ¿no? Pero yo creo que el objetivo va más allá. También es muy importante sacar el carácter de las personas, llegar a donde la fotografía no puede llegar, ¿no? Llegar a donde la inteligencia artificial no puede llegar a un punto que yo creo que solo es terreno del artista, del pintor, del poeta, del músico, ¿no? Y yo creo que es algo que las personas con sensibilidad pueden percibir, ¿no? Al contemplar una obra de arte. Es un poco intentar conectar con eso mediante la expresividad. Yo creo que eso es lo que es mi objetivo, ¿no? En la pintura. Sí, la verdad que yo cuando veía los últimos del concilio tenían vida, se estaban moviendo. O sea, no llegas a oír lo que hablaban, pero sí percibías que algo estaban comentando y tenía movimiento, tenía vida, ¿no? Tú antes de ponerte a hacerte este tipo de cuadros, ¿trabajas con algún boceto? ¿Cómo te planteas la obra a realizar? Yo, por un lado, me gusta trabajar lo que es una idea abstracta, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese caso, o sea, yo creo que las obras de arte, tanto sobre todo literarias, pictóricas, etcétera, yo creo que se fundamentan muchas veces sobre una contradicción, sobre un gran contraste, ¿no? Hay siempre varios elementos y un conflicto, ¿no? Y ese conflicto yo creo que muchas veces no tiene una solución, ¿no? Es simplemente ese sentimiento paradójico, ¿no? Trascendente
que cuando contemplas una obra de arte te afecta y no te da una respuesta sencilla, fácil, blanco-negro, ¿no? Yo creo que esos matices son importantes. Entonces siempre pues trato de imaginar una situación así para crear un efecto de misterio, ¿no? Como el que acabas de decir, que impacte al espectador y produzca la reflexión, ¿no? Por ejemplo, esa imagen pues es evocadora de muchas cosas, ¿no? Por un lado, el compromiso de esas personas, ¿no? con su fe, la juventud, la vigencia de esos valores en la actualidad, ¿no? Bueno, y todo el conflicto, ¿no? que existe entre esa imagen y la actualidad. Entonces, pues eso, en todas las obras siempre trato de partir de una idea, de un pensamiento, y a partir de ahí, pues eso, construir un poco la imagen. Pero construir la imagen, pero también construir un poco la atmósfera, ¿no? Sí. Esa atmósfera, ¿cómo lo consigues? Antes haces una abstracción que luego vas poniendo las figuras. Sí, o sea, lo trabajo, hago bocetos, lo imagino, trato de hallar una buena composición, ¿no? Y trabajo siempre, pues eso, de cosas que yo mismo he visto, he percibido, o de fotografías que he podido hacer, ¿no? Pero siempre es algo propio, 100%, y después de ahí ya pues muevo cosas, cambio cosas de sitio, me lo imagino. No suelo trabajar tanto con el ordenador, simplemente pues eso, lo que es, lo voy modificando, cambio colores, le pongo otra atmósfera, ya eso lo voy cocinando, ¿no? Por así decirlo, cambio las caras, les doy igual otra expresión a las caras para reflejar un poco lo que yo quiero reflejar. Decía Lucian Freud, que es un pintor que admiro mucho, en una entrevista decía que cuando tú estás pintando a alguien, ¿no? haciendo un retrato, lo que estás haciendo en realidad es construir el personaje que tú has creado sobre esa persona, ¿no? Entonces, para mí esa es la labor más importante, saber construir esos personajes. Es donde entra también mi pasión por la literatura, que es algo que yo creo que me ha marcado como persona y también como artista, pues no, porque me apasiona la literatura, la poesía, etcétera. Y eso yo creo que, pues, que me ha dado también ese interés por lo literario, por los personajes, por tratar de crear personajes en las pinturas que te transmitan una historia, ¿no? Que te hagan imaginar una historia detrás del cuadro, que tenga un componente Eso narrativo. la verdad que es importante, es difícil de conseguir. Yo creo que ahí está un poco, ¿verdad? Decían que Velázquez era un pintor abstracto, dice que nació una mancha y luego después empezaba a trabajar la figura, ¿no? Y de hecho en muchos cuadros la parte que da la luz es perfecta, pero la parte de sombra realmente no he pintado nada, es un poco la abstracción, ¿no? Yo creo un poco tu línea, yo creo es un poco, me da la impresión que tú también vas por ese camino, ¿no? Bueno, a mí Velázquez, bueno, o sea, tengo una admiración por Velázquez absoluta, o sea, me parece, pues, si no el mejor pintor de todos los tiempos, que para mí lo es, por no decir una opinión absoluta, ¿no? Que al final es una opinión, pero para mí es el más grande de todos los tiempos, quizás junto con Rembrandt, pero es que es eso, o sea, cuando uno va al Prado, ve los cuadros de Velázquez, el Cristo de Velázquez, las Meninas, Marte, las hilanderas, es que tienen un misterio que va más allá, ¿no? De lo que es una imagen, de lo que es la pintura. O sea, te tiene una capacidad de hacerte reflexionar, no solo en la belleza de la pincelada, que por supuesto que tiene una ternura a la hora de pintar increíble, sino, o sea, por ejemplo, ves la rendición de Breda. Comparas la rendición de Breda con los cuadros históricos del siglo XIX, esas grandes pinturas, ¿no? que impresionan mucho en el Prado, y ahí se ve la grandeza de Velázquez, ¿no? Porque, o sea, si ves esos cuadros históricos del siglo XIX, te fijas, por ejemplo, en las caras de personajes secundarios y tienen todos una expresión definida, o sea, cabreo, ira, tristeza, o sea, es todo definido, no va más allá. En cambio, ves las caras de los soldados derrotados en la rendición de Breda y no lo puedes definir, no puedes decir, este hombre está triste, no, tiene una expresión profundamente real, auténtica, en la que te puedes imaginar la vida de esa persona tal cual era, ¿no? O sea, y eso va más allá de lo que es una mera ilustración o una representación, ¿no? Entonces eso es lo que admiro de Velázquez, vamos, muchísimo. La verdad que eso es un monstruo y es una suerte tener tanta obra en el Museo del Prado. Sí, es un lujo. Eso es verdad. ¿Cómo nació tu interés por el arte? ¿Fue motivado por la influencia de tu padre? Sí, bueno. La tenemos aquí al lado. Por supuesto, yo a mi padre, pues aparte de la vida, le debo todo. Yo crecí entre pinceles, pero aparte de eso, también tienes que tener un interés que cultiva. Y además mi padre siempre, él nunca me forzó las cosas, él, pues eso,
siempre me dejó libre y a mí era el que me interesaba la pintura, el que lo buscaba, el que le pedía constantemente que me enseñara y es que a mí era lo único que me interesaba de niño. Yo recuerdo ver la escuela como una tortura improductiva, ¿no? O sea, porque yo veía que estaba mi padre en el estudio pintando, que yo podría estar ahí aprendiendo con él y tener que ir al colegio muchas veces a aprender cuestiones innecesarias que mi padre ya me enseñaba en el desayuno. Yo recuerdo, yo he aprendido más desayunando con mi padre todas las mañanas de historia, de literatura, de mil cosas y leyéndome cuentos antes de ir a la cama que en el colegio, ¿no? Es una suerte que he tenido, ¿no? Entonces, a mí me reventaba profundamente tener que perder 5 horas diarias, o sea, de mi tiempo en algo que yo veía que no era productivo para mí, ¿no? Igual para otras personas sí, pero yo por fortuna tenía la suerte de contar con mi padre, de poder aprovechar esa forma y lo que sentía era que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, yo generé una pasión muy fuerte por la pintura. Yo tenía muy claro que quería ser pintor desde que tengo recuerdo y estaba obsesionado con eso y empecé a ir luego más tarde con 13, 12 años a concursos de pintura al aire libre, que bueno, gané alguno. Con 15 años gané... Ganaste varios. Bastantes. El de la ciudad de Bilbao. Pero luego de ahí ya con 15 años me entró la adolescencia, me desencanté un poco con todo, con la pintura también, y dejé la pintura. Y entonces estuve aproximadamente 5 años que me aislé, me puse a leer y ya solo me interesaba leer. Me entró a la cabeza la idea de ser escritor, me encerré a leer. Y después ya dije, pues mira, voy a estudiar algo. Me apunté a filología inglesa porque aprendí inglés en ese tiempo. También me interesaba mucho la literatura de Shakespeare y de Milton, que son 2 poetas. Bueno, pues Shakespeare es más que un poeta, ¿no? Pero bueno, Milton en este caso sí es un poeta que admiro muchísimo. Y entonces, pues eso quería, yo que los había estudiado tanto y que había leído tanto sobre ellos, pues digo, pues mira, me meto a filología inglesa y así estudio algo. Ese fue el pensamiento que me llevó a hacerlo y también para cultivar mi interés por la literatura. Y ahí en el curso de la carrera dije, me volvió a entrar el gusto por la pintura, empecé a volver al Prado y ya dije, mira, voy a ir a muerte con la pintura. Yo, pues... creo que he nacido para esto, así que pues voy a dar todo lo que tenga. Lo que surja, no sé lo que será, pero no va a ser por no dar el 100% y por no intentarlo y ponerlo como una prioridad en la vida, ¿no? Y luchar por ello. Y entonces, bueno, por fortuna sí que han ido saliendo las cosas, estoy muy contento con cómo ha ido todo y al final, pues eso, si uno se esfuerza, y no fue fácil, porque, o sea, yo ni siquiera le dije a mi padre que había vuelto a pintar, yo me puse a aprender por mi cuenta otra vez, se me había olvidado prácticamente todo, o sea, tuve que aprender muchísimo anatomía, o sea, pero muchas cosas que había olvidado y fueron de estar obsesionado con eso, centrándome tal, y ya cuando ya creía que, pues eso, ya había vuelto un poco a estar tal, le dije a mi padre, mira, que he vuelto a pintar. Claro, eso es el mejor síntoma de que efectivamente lo llevas en la de... Sí. Eso está claro. Me estás diciendo que hay que dar publicidad. Vamos a dar un cafecito mientras tanto. Perfecto. Volvemos enseguida en 3 minutos. Genial. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio.
Bueno, estamos haciendo una pregunta a Miquel Pintó y nos estaba un poco diciendo cómo ha sido su vida, su trayectoria y qué aficiones tuvo en su momento, cómo dejó y luego volvió. Pero uno vuelve a la pintura porque realmente es lo que le llena, es lo que le apasiona. Si no, no es posible, ¿no? Y no es posible pintar con una persona que no le entusiasme lo que hace. Bueno, pues él realmente nos está diciendo que le apasionaba. Pero ¿cómo definirías tu actual momento? ¿Vital, creativo? Pues yo creo que es un momento de seguir dándole caña. Estoy muy contento, tengo muchos proyectos, muchos encargos ahora mismo pendientes. Tengo el proyecto que he retomado que tuvo mucho éxito de la newsletter, que yo todos los domingos escribía un artículo sobre la vida de los artistas o de obras de arte, que tuvo bastante éxito hace un año, y lo paré porque me llevaba muchísimo tiempo, lo escribía todos los días, un email diario, que me llevaba algunas veces pues hasta 3-4 horas prepararlo, documentarme, etcétera. Acabé un poco quemado y entonces este año pues he decidido retomar el proyecto porque mucha gente me lo pidió, tuvo mucho éxito y aparte yo creo que merecía la pena, entonces lo voy a hacer semanal, todos los domingos. Y es una de las cosas que también me motiva y con las que estoy trabajando. Y después tengo muchos encargos de retratos ahora pendientes que tengo que finalizar. Así que eso es un momento de trabajo, de darle caña y de seguir creciendo. Así Bueno, muy pero estás contento. contento Sí. de lo que estás realizando, que Sí. eso es parte de tu vida del día a día, ¿no? Eso es. Y luego también, como has comentado antes, estoy moviendo algún contacto, algunos proyectos para el tema de Estados Unidos y de México, que tengo algunos contactos por ahí y estoy ahora pues eso, preparando las cosas y tal, la infraestructura para hacerlo. Y eso es un poco todo. Me parece bien porque muchas veces si nos quedamos aquí en España solo, en el exterior también valoran mucho a los artistas españoles. Claro. En México, por ejemplo, yo conozco a gente que triunfa mucho en Sí. Estados Unidos y bueno, verdaderamente es un paso que también te puede beneficiar mucho pero te puede perjudicar. Digo esto porque si al final no has tenido éxito tampoco ha sido... Claro. Pero en tu caso lo vas a tener seguro. Bueno, te presentas al 56 Premio Reina Sofía y realmente tu obra está en una de las últimas, ¿no? Entonces fue finalista con un tamaño grande, un tamaño de casi 2 metros por 2, 1,95, 2 metros por 2 metros, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión al verte como finalista? Pues fue un momento maravilloso la verdad, o sea, indescriptible, porque yo era el último que imaginaba, mi objetivo era que me seleccionaran. Yo decía, bueno, con suerte, igual hasta me seleccionan, ¿sabes? Ese era mi pensamiento cuando lo hice, es un cuadro que sí que lo trabajé muy seguro, tenía muy claro cómo hacerlo, y luego es un cuadro que me ha marcado y que todo el mundo que conoce mi obra les parece increíble ese cuadro, ¿no? Les encanta a todo el mundo, es bastante icónico. Y entonces lo hice, recuerdo, y yo cuando lo acabé, o sea, sí que gustó mucho a la gente, pero bueno, yo había estado con otro proyecto porque quería presentar otra cosa, que estuve 4 meses trabajando en ella, que era una cosa bastante tétrica, etcétera, que al final lo deseché y dije, es que esto ya, no voy a presentar esto, lo borré, lo tal, y luego hice ese cuadro, lo presenté y ese verano, además, hice un viaje a Roma y estaba justo con mi novia entonces, estaba en el Foro Romano y de repente miro el email y ha sido seleccionado en el Premio Reina Sofía y bueno, fue como, yo ya conseguido mi objetivo de ser seleccionado y luego ya cuando fui ahí vi que había sido finalista y nada más entrar vi mi cuadro que estaba colocado en uno de los mejores lugares y tal, ya fue como una sensación maravillosa, ¿no? De éxito y que no esperaba, ¿no? Sobre todo eso es maravilloso cuando no lo esperas. Eso realmente te lo has ganado tú, está claro. Lo que sí te puedo decir que gustó mucho tu obra, de hecho, podría haber sido premiada también como el primer premio de la Reina Sofía. Bueno, el quedar finalista son 4 los que quedan, no quedar más. Y bueno, estar ahí ya es importante. Pero sí es verdad que yo recuerdo tu obra cuando recorríamos, porque claro, yo soy vicepresidente de la Asociación de Pintores, como sabes, y bueno, pues de alguna forma, con algunos que estuvieron en el jurado, pues estuvimos viendo las obras en general. Y la verdad que cuando llegaban a tu obra, todos hablaban de maravilla de ti, porque decía que, bueno, siendo tan joven, como habías conseguido esa movilidad, ¿verdad? Y esa atmósfera, y les impactaste. Es verdad, es una realidad. ¿Crees que marcó un poco un antes y un después? Sí, totalmente. O sea, y luego ahí se me presentaron varias opciones, ¿no? Si, digámoslo así, seguir por esa temática y centrarme en eso y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que probablemente me hubiera generado un éxito inmediato, pero no firme.
O por otro lado, seguir trabajando como estaba trabajando hasta entonces, porque todavía aún me quedaba, bueno, y a todo el mundo siempre nos quedan, digamos, todo el mundo tiene alternativas, seguir un camino fácil, un camino más complicado, que luego pues te genere pues mayor seguridad, mayor beneficio a largo plazo, ¿no? Y en ese momento yo sí que opté por eso, por decir, bueno, pues voy a seguir trabajando, voy a seguir como si no me hubiera afectado esto, en el sentido de que tenía todavía algunas metas que conseguir, etcétera. Es decir, voy a seguir trabajando y centrándome en lo que tengo que hacer, generando contactos, etcétera. Y es lo que seguí haciendo en eso. Sí, pero sí que fue un antes y un después de decir, ya a partir de esto, pues sí que ya me profesionalizo, ¿no? En el tema de la pintura. Ha cambiado, ha pasado 4 años, desde entonces hasta ahora. ¿Cómo ha evolucionado tu pintura? Pues yo creo que es precisamente en este lado que te comentaba, ¿no? Del camino fácil o camino difícil. A mí mi objetivo siempre ha sido ser un pintor de retratos, no ser un pintor de galerías ni de exposiciones, sino de encargos, que es lo que me gusta hacer, porque sobre todo cada cuadro tiene un propósito, lo personalizas a la manera del cliente, puedes contar una historia en cada cuadro, ¿no? Porque al final cada persona tiene una historia. A mí me gusta más trabajar así, ¿no? Sí que es más difícil porque no haces series ni es menos comercial, pero digámoslo así, para mí me gusta más. Entonces he seguido cultivando eso y la verdad que se aprende muchísimo porque haces muchos encargos, cada encargo es diferente, tienes que saber personalizarlo a la medida del cliente, de incluir cosas que igual tú mismo no incluirías, pero tienes que resolver muchos problemas, ¿no? Entonces sí que he aprendido mucho en estos 4 años, la verdad, y bueno, incluso ahora hago cosas que hace 4 años yo creo que no podría haber hecho, ¿no? De todo lo que he aprendido. Al final, el camino difícil siempre es el mejor. Tú que has encontrado un poco este hueco tuyo en tu vida, ¿verdad? Te encuentras a gusto en lo que estás haciendo. Sí, totalmente, la verdad. Muy feliz. O sea, las sensaciones por fortuna aquí en Madrid, pues tengo también muchos amigos. En estos 4 años he tenido una vida social pues muy intensa, que también, aparte de hacer contactos, pues joder, me ha permitido conocer gente extraordinaria, que son amigos íntimos a día de hoy, que he podido aprender muchísimo con ellos y es otra de las cosas que me motiva. O sea, es maravilloso poder conocer gente, historias. De nuevo, la vida es una novela y puedes y cuantos más personajes haya, mejor, es más entretenido. Bueno, tú eres el intérprete, no cabe duda. Oye, vamos a ver, dinos ahora, te digo esto, José María, un poco, ¿cómo ves a tu hijo como pintor? Bueno, pues hombre, yo le veo como un gran pintor, la verdad, con mucho futuro y bueno, y veo también que tiene un poco pues como las 3 cosas importantes que hay que tener, ¿no? Que es tener capacidad real, o sea, y saber, ¿no? Luego tener también, o sea, querer hacerlo, querer conseguir metas y todo eso, y bueno, y la posibilidad de hacerlo también. Así que yo creo que tiene todas esas cosas. Y que es joven, que es una ventaja también. Es joven, tiene todo por delante. Todo por delante, es verdad. Pero ¿qué apreciación tienes tú de la pintura de tu padre? A ver. Pues es que la admiro muchísimo. Mi padre tiene un conocimiento técnico increíble. O sea, por ejemplo, una cosa que se le ha olvidado decir antes, ¿no? Del tema de la formación y que a mí me parece que le confiere una base increíble como pintor, es que en los años 80, antes de profesionalizarse, trabajó con un arquitecto haciendo diseños de lo que serían los pisos en acuarela. Es decir, en esa época era el equivalente de lo que sería un render, ¿no? Que se hace con un programa 3D que te da una imagen de lo que sería una habitación, una estancia, un edificio, ¿no? Con todos los muebles, las personas, etcétera. Pues eso se hacía antes a mano. Y mi padre pues hacía eso. Entonces, claro, eso te da un conocimiento técnico, si además eres pintor, increíble, porque o sea, tener que hacer toda la perspectiva como si fueras una máquina técnicamente, con todas las líneas, etcétera, le da una capacidad, por ejemplo, de dibujar de la imaginación sin referencias, un conocimiento técnico de las formas, de la luz, de todo que se refleja en sus obras. Y que, bueno, pues es de nuevo lo que he dicho antes de las cosas difíciles, ¿no? Quizás en ese momento lo fácil pues no es hacer eso, pero luego, joder,
yo aprendo muchísimo viendo sus cuadros, viendo cómo trabaja, y tengo una admiración, bueno, por cada una de sus obras increíble. Es cierto, ya lo creo. Oye, vamos a ver. Tú sabes lo difícil que es pintar y vivir de la pintura. Uf, Eso es una realidad. Total. Pero claro, eso para tu hijo como profesión, ¿tú le animabas o realmente le decías, esto es difícil, ¿eh? Sí. O sea, ganarse la vida en esto te va a costar mucho. Sí, yo, a ver, animar, yo no le he animado. Nada más que él ha mostrado pues eso, tanto la capacidad como las ganas, ¿no? Lo ha mostrado él. Entonces, cuando alguien muestra eso, pues tampoco vas a negarlo. Eso sería ir contra mis, como se suele decir, contra mis principios. Sí, bueno, pero también es verdad que muchas veces los padres quieren, digamos, lo mejor que económicamente se pueda desenvolver en la vida, porque muchos lo ponen en la pintura como, mira, esto es tu rato de ocio, va a ser la pintura. Claro, pero ¿qué ocurre? Que no solamente es eso, hay que vivir, hay que pagar un alquiler, hay que mantener una familia, y esto en los pintores, todos, ¿no? Yo te puedo decir que me llaman muchos amigos míos y me dicen, ¿cómo Manuel? ¿Qué tengo que hacer para vender obra? Porque, oye, que es que tengo que pagar el colegio de los niños. La gente no sabe realmente lo difícil que es esto. Claro. Sí. O sea que tú le apoyabas, le animabas que siguiera. Sí, claro, porque eso es, yo le veía, o sea, cuando tuvo la fase de jovencito, o sea, antes de ser adolescente, vamos, y cuando iba a los concursos y todo eso, vamos, yo le veía que era lo suyo, vamos, yo ahí es donde yo le vi ya que eso era lo suyo. Entonces, yo ahí sí que le animaba, ahí sí, venga, y vamos ahí, ¿dónde vamos? A ver, el próximo fin de semana, a ver, ¿dónde hay concursos? ¿Dónde tal? Ahí andábamos buscando tal, y ahí íbamos, y ahí pues también siempre pues eso le orientaba algo, ¿no? Le decía, a ver, enséñame, a ver, qué cosas qué fotos has hecho igual para hacer y tal, enséñame. Esta tiene potencial, esta y tal. Y entonces ya él y pillaba esa y nada, y luego pues se llevaba el premio, claro, porque luego además era, bueno, de hecho, que tenía 15, ¿no? 15 años creo que tenías, y ganó un premio de Bilbao que era para adultos. Bueno, a partir de 15 años se podía presentar. Bueno, ¿quién se presentó? Él, de 15 años, no había más. Y lo ganó con todo adultos. O sea, una cosa que fue impresionante. Él mismo se quedó, ¿verdad? Sí, yo me quedé. Fue otro de los grandes momentos que en ese entonces, pues el equivalente a lo que luego fue lo del premio Reina Sofía, ¿no? Sí. Una cosa que yo no me esperaba en absoluto, ¿no? Porque había muchos pintores experimentados muy buenos participando. Y bueno, fue un subidón increíble poder ganar. Tú has jugado con ventaja, Miquel. Has jugado con ventaja porque el hecho de que tu padre le vieras pintar, de que él decía un poco qué tenía que hacer, qué ambos fuera a conseguir, también es verdad que todo eso... Totalmente. O sea, pero las indicaciones de mi padre no eran sencillas, por así decirlo. O sea, él me podía transmitir las reglas de cómo hacer una buena composición. Y luego yo le podía decir, en base a las reglas que me había dicho, pues le podía decir, mira, ¿qué te parece esto? Y me decía, bueno, pues es que esto está aquí desequilibrado. Y al final yo estaba aprendiendo y me ayudó muchísimo eso, que me transmitía pues unas reglas muy básicas, nada complejo, o sea, cosas muy sencillas. Y luego me hizo pues eso, tener esos principios esenciales de composición, de color bien asentados. Eso es. Pero luego, evidentemente, había un trabajo detrás, había una dedicación mía de estar prácticamente en todo mi tiempo libre dibujando, en la escuela no hacer nada en clase y estar dibujando o leyendo. Entonces mi vida era eso. Mi padre, evidentemente, al tener pues un chaval tan motivado con eso, pues también todo lo que me podía animar, pues fueron maravillosos esos años. Lo único malo, la escuela, ya te digo. Si no hubiera existido la escuela, o sea, hubiera sido el paraíso. O sea, viviría así eternamente, ¿no? Eternamente, no necesito nada más. Y tus padres sufriendo la verdad que lo mal escolar que eras. Que ha sido una fortuna, o sea, tener la familia que tengo, no solo mi padre, sino mi madre, a nivel humano, sobre todo. O sea, la pintura es lo de menos. Lo que me han querido, lo que es increíble. Luego eso te das cuenta ya más de mayor, todo ese tipo de cosas. Son valores que se van adquiriendo. No se puede comprar con dinero, eso no hay
no hay nada para pagar eso, sobre todo el amor, ¿no? de la familia. Es verdad. Pero vamos a ver, José María, háblanos un poco qué proyectos tienes tú ahora mismo. Bueno, pues a ver, estoy bastante metido, pues llevando bastante el tema este de la Robleda de los Sueños, que tenemos pues ahí cerca de donde vivo, ¿no? Que es un bosque que hemos pintado entre 29 artistas, que entonces que los he contactado yo, que los luego pues eso hemos hecho también a cuenta de esto para darlo a conocer, pues muchas exposiciones y demás, y entonces estamos trabajando en eso. Entonces tengo proyectos sobre todo sobre ese tema, bastante, pues para todo este año, porque claro, queremos darlo a conocer y demás. Entonces, ahí hemos hecho una asociación para darlo a conocer. Eso me hablas de donde tú eres, ¿no? De donde yo soy, eso es. Sí, pero ¿tienes Álava. algún apoyo? Álava, sí. Álava. ¿Tienes un apoyo institucional? Sí, bueno, Diputación de Álava nos ha apoyado y nos apoya, vamos. ¿En qué consiste realmente ese proyecto? Pues consiste en un bosquecito de robles que un restaurante, es propiedad de un restaurante de allí, del Valle de Ayala, y entonces el dueño de este restaurante pues tuvo la idea de hacer esta intervención, ¿no? Entonces para ello contactó conmigo y me propuso la idea. Entonces pues yo me volqué sobre ello y se ha hecho realidad. La verdad es que es un buen proyecto, ¿verdad? Y que necesita una difusión interesante. Sí. Pues alguna, si quieres, montamos algún programa para hablar precisamente de ese proyecto. Pues me parecería es algo genial. Extraordinario. Ya lo hablamos. Sí. Vamos a ver, háblanos de tus proyectos. Nos hablarás de México, nos hablarás de Estados Unidos, pero realmente, ¿qué presentas ahí? ¿La obra parecida a la que tienes aquí o presentas alguna cosa nueva? No, lo que quiero hacer es, y lo que estoy trabajando es con clientes allí para poder establecer digámoslo así, contactos que me permitan realizar encargos allí, que es en lo que quiero crecer. Entonces, también en China me hice una entrevista en un medio de China a través de un contacto que tenía aquí en Madrid, que hice aquí en Madrid. Lamentablemente, pues esta persona pues perdió la vida, desgraciadamente, y ya pues esa opción, digamos, que se me ha, desgraciadamente, ha sido una de las cosas terribles del año pasado, pues sobre todo por esa persona, ¿no? Y después en México sí que tengo bastantes contactos que lo estoy moviendo. Tengo la opción de preparar una exposición allí. Pero a mí lo que más me interesa, sobre todo, como he indicado antes, es el tema de los encargos y de tener un mercado de clientes ahí, una infraestructura, sobre todo, para poder realizarlo, enviar la obra, etcétera. Bueno, eso es la verdad que es interesante. Pero si tuviéramos que hacer una diferencia entre la pintura de tu padre y la tuya, ¿qué os diferencia realmente? Los dos manejáis muy bien los colores, manejáis muy bien los pigmentos, pero realmente, ¿en qué diferencia estáis uno de otro? Yo creo que mi padre es más atmosférico, más paisajista. Eso es. Trata de transmitir más una percepción, una sensación, ¿no? De lo que le he hablado, del recuerdo, de la belleza, de la memoria, del paisaje, ¿no? De la atmósfera. Y a mí me gusta más el personaje, más que el entorno. La figura en sí, ¿no? Sí, la figura del personaje. O sea, hacer un personaje. No que ese personaje se integre en una memoria, en un paisaje, en un entorno, en una atmósfera, sino el personaje en sí, la historia que tiene que contar. Eso es yo creo, la diferencia. Sí. ¿Cómo veis el panorama actual? ¿Qué consideras que debe mejorar? Pues, ¿qué se debe mejorar? Pues, a ver, no sé, yo creo que la pintura actualmente parece que está un poco como dejada y un poquito arrinconada. Como un poquito ahí, como que eso ya... Luego con esta idea, con la idea esta de que, a ver, pinta cualquiera, porque total... Si pintar eso no tiene nada, ¿me entiendes? Esa idea, digamos, de que cualquiera es pintor, cualquiera es artista, cualquiera, da igual que eso, que tenga conocimientos, que no los tenga.
Si, por ejemplo, no tiene nada que hacer y dice, pues me voy a poner a pintar, pues ya está, ya hay otro más, ¿no? Entonces, yo creo que está un poco así, como arrinconada. Vas a grandes museos y todo esto, y a veces te cuesta ver una pintura. Yo cuando voy al Guggenheim, por ejemplo, pues igual te cuesta ver una pintura. No, casi no hay pintura, ¿entiendes? Entonces, eso me parece que es una cosa que habría que cambiar, que habría que volverla a hacer más presente, que esté más presente, que tenga más visibilidad, vamos, en una palabra. Sí. ¿Tu apreciación cómo Pues es? yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que España es un país, junto con Italia, con Holanda, con Francia, que tiene una tradición pictórica brutal. O sea, que es una de las mecas de la pintura. Un país donde hay muy grandes pintores, muchísimos, donde hay un nivel muy alto de artistas. Y yo creo que eso está dejado a la mano de Dios por parte de las instituciones. O sea, es una vergüenza. Y no se trata de subvenciones. La subvención es una tontería que no ayudaría tampoco, pero fiscalmente, por ejemplo. O sea, es una vergüenza los impuestos muchas veces que un artista tiene que soportar y el riesgo que está asumiendo, ¿no? Y todo costes, gastos, impuestos, y ni siquiera hay una ayuda fiscal para eso. Y lo comparas, por ejemplo, con las subvenciones que se dan al cine, que se dan a otros, o los proyectos que puede haber incluso en el mundo de la música, en la pintura nada. O sea, es que no es un desierto prácticamente. Y eso es lo que no puede ser, y además con muy poca inversión, pero muy poca inversión. O sea, porque el número, por ejemplo, de artistas profesionales en España, pues no es muy grande, es ridículo. O sea, una reducción, por ejemplo, facilitar fiscalmente las condiciones para los artistas, aparte de que traería muchísimos artistas de fuera por la calidad de vida que tiene España, porque les saldría beneficioso vivir aquí, trabajar aquí y vender obra aquí. Pues aparte de eso es que el perjuicio que sufrirían las arcas públicas sería absolutamente ridículo, milimétrico. Por otro lado, se podrían hacer muchísimos proyectos pues, en lugares de lo que se llama la España vacía, etcétera, ¿no? Pues tienes ahí un terreno donde se pueden hacer proyectos, museos, espacios para que los artistas trabajen, espacios de venta, o sea, ese tipo de cosas reales que no costarían. O sea, se rentabilizaría al 100% o incluso más, se traería un turismo basado en el arte que dejaría muchos beneficios aquí. Dices, no, pues como no, como a la gente, pues no, pues sobre todo yo creo que falta mucha cultura, ¿no? Lamentablemente en el mundo de la política hay mucha educación y aquí pues no hablo de ningún partido, hablo en general. Sí. Pues yo creo que la gente no es consciente ni del país en el que están muchos políticos, ni del talento que hay aquí, porque hay muy buenos pintores y se puede hacer mucho. Sí, es verdad. Bueno, me dicen que nos quedan 2 minutos. Vamos a ver, tengo una pregunta. Te hace ministro de Cultura. Venga, ¿qué medida haría rápidamente para mejorar? Pues mira, quitaría el IVA ya. Bien, a todos los artistas. Nada de IVAs y eso, y ayudas para eso, para dar visibilidad, lugares de exposición, todo eso, para que la pintura, como decía antes, esté más presente y se vuelva un poco a la idea esa de, oye, tener arte en tu casa, tener arte, porque el arte es una ventana donde ves cosas a lo largo del tiempo, cuando tienes una obra de arte, que no has visto al principio. Y eso, pues es una realidad. Si te hace ministro, ¿qué medida? Pues iría por el mismo camino, o sea, ¿sí? Porque la gente, por ejemplo, dice, no, el arte es caro, pero, por ejemplo, si un cuadro te lleva un mes pintarlo y le quitas a eso el IRPF que tienes que pagar, la cuota de autónomos, el IVA, ¿cuánto estamos hablando de que tiene que valer un cuadro también, ¿no? Por el lado del artista, o sea, es que para vender, vivir bien en pintura, poder vivir, o sea, hace falta vender y vender caro, es así, esa es la realidad. Es la realidad, nos dicen que ya no tenemos tiempo y bueno, la realidad es que efectivamente hay que empezar a educar en los colegios y en los centros y a meter la educación como una asignatura que realmente merece la pena, porque aquí es una tierra de pintores, los que han pasado, los que están y los futuros, nuestros futuros que están próximos a venir. Y bueno, todo esto sí apoyemos un poco a las instituciones que den mucho más facilidades a todo esto. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los dos por estar en mi programa, que ha sido un honor. Y bueno, decirles que si este programa está es porque ustedes nos escuchan, si no, no tendría sentido. Hasta el próximo miércoles. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.